yo entro al colegio católico, todo, y un día voy al padre porque ellos hablaban del temor a Dios, el padre, yo le decía, pero ¿cómo puedes temerle al que te ama por encima de todas las cosas? ¿Cómo puedes hablar de temerle al amor mismo? Entonces, claro, el padre, yo que una niña que iba, dijo, ¿de qué hablas? Esa experiencia que yo tuve del abrazo incondicional, total, ilimitado, bello, donde te fundes con la verdad. Entonces, algunos lo llaman fuente, algunos lo llaman la luz de la conciencia, la luz universal, la verdad absoluta. Este no es el Dios que la religión me está pintando. Entonces yo empecé a sentirme aún más y más deprimida. Y yo viví una depresión que se conoce como, hace cuenta, es una depresión existencial profunda en este mundo. Y esa depresión existencial fue tan tremenda, creo que tenía 10, 11, y yo le dije a mi abuela que me quería morir. Hola, bienvenido. Soy Perla Eicor y te doy la más cordial bienvenida a mi podcast Así es como tú. Y hoy tengo el gusto de tener en el podcast a una mujer súper talentosa. Ella es científica, conferencista, escritora y tiene un doctorado. Ha sido asistente de investigación de bioética por la NASA, además que ella es bióloga marina y pues tiene una especialidad también en oceanografía. Pero no es nada más eso, sino que ella durante mucho tiempo ha tenido experiencias espirituales, especialmente cuando era solamente una niña. Y hoy le doy la bienvenida al podcast a la doctora Ingrid Joncala. Bienvenida, doctora, al podcast. Muchas gracias, Perla, por tenerme aquí. Es un gran honor. Gracias. Es increíble por compartir contigo y con tu audiencia. Muchas gracias, doctora, por estar aquí conmigo. La verdad es que yo me siento también igual de honrada y pues esperamos conversar sobre esta gran experiencia que me parece una historia muy bonita, la que usted tuvo durante una niña que es una SM. Vamos a hablar de una experiencia cercana a la muerte. Eso para las personas que están entrando ahorita en el podcast y las que nos conocen a la doctora, pues la autora tiene una historia muy bonita, pero también una historia muy, digamos, con mucho mensaje. Yo pienso que esto, si estás viendo este podcast, yo pienso que te va a llegar al corazón, porque la verdad es que pues a ella yo pienso que le cambió la vida y yo creo que eso también, esta historia te puede también cambiar la vida a ti. Bueno, pues doctora, pues mi primera pregunta yo creo es ver cómo usted siendo una científica puede balancear esta parte de la espiritualidad con todo lo que le sucedió, que vamos a entrar ahorita en un momento. ¿Cómo, cómo es su día a día para balancear esta parte científica y la espiritualidad? Bueno, para comenzar, yo quiero aclarar, bueno, primero, ¿qué es la espiritualidad? La espiritualidad para mí es volver a la raíz de lo que somos. Es recordar la esencia de lo que somos, es volver a lo auténtico, quitarnos, poder remover todas esas capas de creencias, todas esas capas de lo que nos han dicho que somos, no somos, todo lo que se ha ido formando alrededor del núcleo de lo que somos y volver a recordar soy alma, soy luz, soy espíritu. Y para mí esos recuerdos, para mí el recordar la naturaleza de lo que realmente soy, comenzó desde que era muy pequeña. Entonces, cuando las personas me dicen, ¿cómo balanceas tu camino como científica con lo espiritual? Yo digo, es porque antes de ser científica, yo ya era espiritual. Todos somos espirituales, pero no lo recordamos. Yo empecé a recordar desde que era muy pequeña. Entonces es cuando yo traigo la claridad, es que la ruptura o el puente o la división que hemos creado entre la espiritualidad y la ciencia está simplemente en la mente, es una división que hemos creado a nivel mental. Porque yo le digo a las personas, espiritualidad no es creencia, espiritualidad no es dogma.
como ya lo mencionaba, espiritualidad es volver a la raíz de lo que eres, es recordar quién eres. Pero ¿cómo recuerdas? Sí, al principio puede que sea a través de leer libros o a través de la parte intelectual, pero la espiritualidad no se impone, la espiritualidad se vive. Entonces yo digo a las personas, la espiritualidad realmente es ciencia. ¿Cómo? Porque si yo nada más te impongo una idea y te digo esto es así, tú te estás basando en una creencia y la estás convirtiendo al final en un dogma. Entonces yo digo, para ser espiritual tú estás aplicando el método científico. ¿Cómo? Imagínate que yo te voy a poner una analogía muy sencilla para entender esto. Imagínate que hay un cielo y el cielo está completamente nublado. Y yo te digo, no, Perla, imagínate que si tú cruzas esas nubes, hay un cielo azul maravilloso. Entonces tú puedes tomar dos opciones, decir, no, yo le creo a Ingrid, yo le creo que después de esas nubes hay un cielo azul y esa creencia al final se convierte en dogma porque tú nunca vas a comprobarlo, simplemente tú crees a ciegas. Pero en el momento en que tú, basado en una creencia, basado en una observación, tú dices, oiga, ¿será que eso que Ingrid dice? No, porque es, mira, que es lo más increíble cuando uno le dicen, ¿cómo puede dudar? No, no es duda. Es que de ahí viene la parte en que uno empieza a practicar lo que está recibiendo, empieza a hacerlo realidad. Entonces tú dices, oiga, yo me voy a construir un avión y yo voy a pasar esas nubes y yo voy a ver ese cielo azul. Entonces de ahí viene la parte en que tú generas una hipótesis, ¿será que realmente hay un cielo azul a través, después de esas nubes, bla? Me construyo el avión, me voy a la parte práctica, entonces tú te montas en el avión, cruzas esas nubes y encuentras el cielo azul. Entonces ahora hay todo un proceso en el que comprobaste, en el que ahora hay un resultado, entonces ese resultado te lleva a una comparación y te lleva a aceptar o a negar tu hipótesis, de ahí tú regresas y entregas tus resultados, hay una conclusión. Entonces yo le digo a las personas, imagínense, este es el proceso de recordar, este es el proceso en el que si yo te digo a ti, oye, la meditación es una cosa increíble y tú decides creerme, pero nunca la practicas, nunca vas a llegar realmente a experimentar. Entonces la espiritualidad es experiencia y al convertirse en algo experiencial y obtener resultados y poder comparar y poder presentar tus resultados al mundo, estás haciendo ciencia, estás practicando el método científico contigo mismo. Entonces yo digo, la espiritualidad y la ciencia están cogidas de la mano. Qué bonito lo que dices, porque me encanta que venga de una persona de la ciencia, un científico como tú, ¿no? O sea, eso me encanta, porque eso es lo que yo pretendo, como te estaba diciendo fuera del podcast, eso es lo que yo pretendo aquí en el podcast, unir la ciencia y la espiritualidad, porque sí que todavía hay mucha, esta parte, digamos, como resistencia, ¿no? Por la ciencia, de decir, bueno, esto es lo que es y no hay más. Porque yo me imagino, pues tú tienes con colegas científicos que así piensan. Y ha disminuido más y más y más y más. Cuando a través del tiempo hemos comprobado aún más y aún más y aún más, todo es energía, absolutamente todo es energía. ¿Qué es materia? Al final estamos descubriendo que simplemente es un cambio de densidad, un cambio de vibración, un cambio de frecuencia. Entonces, al final, y cuando estamos hablando de las leyes de la termodinámica, nada se crea ni se destruye, sino que se transforma. Estamos hablando que al final y al cabo todo es un fluir y todo es un cambio de densidad. Y mira, increíblemente a mí cuando las personas me dicen, pero otra vez volviendo aquí, ¿cómo eres científica y cómo eres espiritual? ¿Cómo eres en tu día a día y cómo es espiritual? Entonces yo digo, si te toca ser un ser diferente cuando eres espiritual y un ser diferente cuando vas a la tienda, entonces tu espiritualidad es una mentira, porque la espiritualidad otra vez no es una ser, la espiritualidad es ser, es ser, es que yo sea
la misma ser cuando estoy en mi casa que cuando estoy en la tienda, que cuando estoy en el trabajo. Mira, cuando yo tuve lo que yo denomino un gran despertar de la conciencia, que sucedió en más o menos hacia los 39 años, 40, y por fin se abrió la claridad, porque mira, puede que yo haya tenido muchas experiencias espirituales. Mi primera SM, experiencia cercana a la muerte, se dio cerca de los 3 años, luego tuve una segunda a los 21. Todas esas experiencias fueron el proceso para llevarme a lo que yo llamo el gran despertar de la conciencia. Y cuando esto pasa, yo estaba trabajando para la NASA. Y llegó un momento en que yo, claro, se abrió esa puerta de conexión absoluta con, es que podemos hablarlo así, todos son datos, todos son frecuencias. Es como si tú haz de cuenta las ondas en este momento de televisión, de radio, de internet, todo está acá y tú tienes, y nosotros somos un radio, por decirlo así, y pones el dial en el sitio correcto, la antena en el lugar correcto, recibes esa información. Entonces, claro, esa apertura se dio y en ese momento yo le digo al universo, yo pregunto, ¿qué le puedo decir o qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer o decirle a estas personas? Porque cuando tú se te abre el mundo a la claridad de lo que realmente eres, de cómo funcionan las cosas, de cómo es que este universo, el funcionamiento de todo, dices, ¿cómo lo comparto? ¿Cómo lo enseño? Y la primera idea o la primera claridad que recibí fue, haz o di nada. Tu esencia, la luz de tu esencia es lo que los otros necesitan. Antes de decir o hacer, que es lo que toda la vida vivimos haciendo, sé esa luz, sé esa verdad, sé esa paz, sé ese amor, esa libertad, esa alegría, ese despertar, sé eso. Entonces, sé eso en el banco, sé eso en tu casa, sé eso en la oficina. Ser. Y después del ser, el hacer y el decir surgen del ser. Cuando no es así, estamos actuando desde el condicionamiento. Okay. Y estamos actuando desde lo que nos han dicho que seamos o desde lo que creemos que somos. Entonces, mira, la mayoría del tiempo, si tú ves a las personas, están actuando desde la reacción. Sí. Desde el condicionamiento, esto es lo que yo aprendí. Entonces somos seres reactivos. Por eso hay pelea. Por eso no hay acuerdo. Pero cuando tú eres capaz de detenerte, de crear pausa, estás siendo espiritual, estás volviendo a la raíz de lo que eres, que es pausa, presencia, conciencia, espacio, y de ahí te conectas con tu sabiduría interior. Y de esa sabiduría interior sabes qué hacer y qué decir. Y ahí es cuando te conviertes en un ser sabio. ¿Sí? De intención clara, de movimiento claro. Entonces, ahí es donde tenemos que llegar. ¿Cómo volvemos a reconectarnos con esa naturaleza interior? Al final y al cabo es lo que llamamos la luz de la conciencia expandida, la conciencia conectada, la conciencia universal. Entonces, de ahí estamos actuando con coherencia, con alineamiento, con entendimiento y no estamos peleándole al otro. Es más, el momento es así, entendemos que el otro está en un nivel de conciencia X. Esta persona está actuando desde esta conciencia. Entonces uno se vuelve más compasivo, más empatético, más abierto, más entendido, ¿sí? Es una cosa increíble cuando actuamos desde esa presencia y esa conciencia misma. ¿Y cómo nos cuesta hoy en día parar? ¿Cómo nos cuesta? Porque eso que tú estás diciendo es hermosísimo, que yo creo que si lo hiciéramos todos los días, si buscáramos esos momentos de presencia, como tú dices, yo creo que, te voy a decir como dicen en México, otro gallo nos cantara. Sí. Exactamente, sí. Sí, porque es que esto es cierto lo que tú estás diciendo y yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Yo padezco de un poco de ansiedad, eso yo lo he dicho públicamente aquí en mi podcast, ¿no? Por lo mismo, porque uno piensa que
uno piensa, bueno, sabes que no puedo llegar hasta este punto, siento que estoy haciendo estas cosas, pero no llego a donde yo quiero llegar y sigo y está como uno como corriendo. Y esto lo hablaba recientemente y ustedes, o lo acabo de hablar con ustedes también, ustedes que nos están viendo aquí en el podcast, con mi primer podcast del año, que vamos como pollo desbocado. Claro, entonces imagínate las técnicas, yo en este momento es muy bello porque yo todo lo que enseño, todas las técnicas que comparto es porque yo las he experimentado yo misma otra vez, es nada lo baso en creencia, nada lo baso en condicionamiento, digo, es experiencia misma. Yo voy, lo experimento y digo, sí, esto sí funciona, o esto no funciona, o esto va por este lado, pero todo comienza, Perla, como lo has dicho, con la pausa. Y hay una meditación, una enseñanza, uso la pausa como un acrónimo, sí se dice acrónimo, ¿cierto? Sí, a veces se me mezcla el inglés en la cabeza, pero entonces, mira, uso la pausa como algo bellísimo, mira, empieza con la P de presencia. Estás presente, cuando estás presente estás observando, cuando estás presente estás escuchando, cuando estás presente creas espacio. Luego viene la A de aceptar las cosas tal cual son, porque si este momento es lo que es, cuando viene la pelea, cuando yo empiezo a querer lo que no está o a querer lo que era o a querer, entonces hay una pelea anterior, no hay coherencia, no hay fluidez. Entonces, el primer momento es, esto es lo que es, ahora cómo parto de ahí. Entonces, en ese aceptar las cosas tal cual son, estás en un momento en que logras balancear. Y esa ansiedad termina porque la ansiedad viene de una expectativa. Las cosas no son como yo creí que iban a ser. Sí. Cuando tú tienes presencia en esa pausa, tú aceptas las cosas como son, las ves tal cual son, del color que son. Ahora, ¿cómo actuamos desde aquí? Luego viene la U de unidad. Cuando tú tienes presencia, aceptas las cosas de la manera en que son, estás creando un momento de coherencia, de unidad con lo que es. Entonces, ese es un momento de unidad y de la unidad viene la S de serenidad. Mira cómo va de estar presente, de aceptar las cosas como son, de estar en unidad, te entra esa paz, esa serenidad, esa tranquilidad, es un silencio. Y de ese silencio, de esa serenidad, los seres de luz, y después hablamos quiénes son los seres de luz, que es todo esto, pero es cuando estás en esa conexión y logras conectar con esa sabiduría interior que viene de dónde? De ese silencio, de esa paz, de esa serenidad. Cuando no hay reactividad, tienes acceso. Y después viene la A final, que es cuando cuando te sientes bien, que viene el agradecimiento. El agradecimiento. Sí, ¿Ves? Entonces, importante. claro, y agradeces que tuviste un momento de claridad, que tuviste un momento de presencia, que supiste qué decir, que supiste qué hacer, cómo hacerlo, porque te lo permitiste. Mira, yo lo llamo el método pausa. Como en una pausa logras todo esto. Qué bonito. Entonces, y agradecimiento, mira, el agradecimiento, yo digo, el agradecimiento es una de las frecuencias vibracionales más altas que existen. Y la Sí. gente me dice, ¿cómo no es el amor? Y yo digo, espérate un momento. Te Sí. digo, ¿cuáles son las cosas por las que te sientes agradecido? Cuando uno está, uy, no, es que este vaso con agua, no es que este abrazo, no es que este regalo, las cosas que amas. Entonces el agradecimiento y el amor son sinónimos. Pero miren, es mucho más fácil comenzar por prácticas de agradecer que por prácticas porque muchas veces la gente ha sufrido tanto que no conoce o el amor está tan condicionado que realmente no sabemos lo que es el amor. El amor, Expresarlo. claro, o sentirlo, porque hay personas que han sufrido mucho. Perla, mira, en todo el trabajo que hago con las personas, he conocido personas que si tú le dices, dime un momento en el que hayas sentido amor o felicidad, les cuesta, a veces no te lo pueden describir. Pero si yo les digo, ¿te acuerdas de un momento en el que tenías hambre y comiste algo?
en que Sí. tenías frío y conseguiste una cobija, en el que tenías sueño y conseguiste donde dormir. Sí, partir del agradecimiento es darse un regalo al alma. Yo digo, agradecer es un dulce para el alma. Y de ahí, mira, el sonido mismo que uno hace cuando agradezco esto, agradezco este café, agradezco esta ducha, agradezco esta amistad, agradezco este abrazo. De ahí partimos para empezar a subir la frecuencia vibracional y encontrarnos con lo que es la alegría, el amor, la paz, la serenidad, la pausa. Qué diferencia tan grande, ¿no? Hablándole a las personas de agradecimiento, que del amor que todo, como tú dices, todo se junta al mismo tiempo, la felicidad y toda esta parte también de sentirnos amados también, ¿no? Porque también esa parte Sí, nos queremos sentir amados. claro, y si te das cuenta, mira, el amor lo puedes experimentar desde la raíz misma y te empiezas a dar cuenta de lo que es realmente el amor. Es ese sentir, es como, el universo me ha dado esta taza de café, ¿sí? Entonces empieza uno a ver, y mira, empieza uno a ver diferente la flor y el árbol y el ave y los alimentos y tu cama y tu ducha que te diste. Empiezas realmente a sentir esa apreciación profunda. Y de ahí es cuando les digo a las personas, de ahí realmente conoces la raíz de lo que es amar. Es que simplemente el agradecimiento, Ingrid, podríamos hacer un podcast completo Completamente, sí. simplemente de eso para explicarnos sobre el Sí. agradecimiento y cómo empezar a trabajar eso. Quisiera empezar ya a hablar sobre, bueno, tú tuviste 3 experiencias cercanas a la muerte. Aunque no lo crean, la autora Ingrid Joncola tuvo 3 experiencias cercanas a la muerte que le cambiaron completamente la vida y la llevaron a donde está ahora. Y la verdad es como le dije al principio que estoy muy agradecida por tenerla aquí conmigo en el podcast para que nos cuente, pero una de las que le marcó más fue cuando ella era solamente una niña. Ingrid, ¿cómo comenzó esto? ¿Cómo comenzó esa experiencia? Sí, es que desde tan pequeña, como dices tú, la primera experiencia en la que empecé a tener conciencia increíble desde tan pequeñita de un momento, esto no es lo que yo creo que soy. Empecé a recordar la esencia de lo que soy. Por eso lo hablaba desde el principio. Fue cuando apenas iba a tener 3 años, imagínate. Yo nací en Bogotá, Colombia, y allí vivía con mis padres y al momento 2 hermanas más. Imagínate que ellos iban a trabajar y nos dejaban con una empleada del servicio. Y ella, cuando mis padres no estaban, pues se dedicaba a hacer lo suyo y no ponía realmente atención para nada de lo que estábamos haciendo. Mi hermana mayor, que apenas iba, también era una pequeñita, yo tenía 2, ella 3. Entonces yo apenas iba a cumplir 3 y ella iba a cumplir 4. Entonces las dos decidimos ir a jugar al patio de la casa. Y en el patio de la casa había un tanque de agua grande, que era un tanque en el que se supone que no debíamos jugar, y Sí. siempre ya se nos había dicho, ahí no, pero ¿qué hacen los niños? Ahí no, causa del Sí, apetito, sí, la sí, prohibición, ahí voy. causa, sí. Entonces, en este tanque, y en ese entonces, esto fue al principio de los 70, y en Colombia, estos tanques grandísimos, uno para colectar agua, por si acaso había cualquier problema de racionamiento, y 2 para lavar lo que fuera ropa a mano. Entonces, mi hermana y yo decidimos, vamos a jugar a la pelota en ese tanque. Entonces, ella se puso en el área donde se restregaba la ropa, entonces era un poco más seguro. Yo fui al otro lado del tanque y este era un borde. Entonces y ese tanque era alto, pero nos montamos ahí y ella lanzó la pelota y no aplicó suficiente fuerza. Entonces la pelota cayó en el agua. Como te digo, era un área bien grande. Entonces la pelota estaba flotando y yo pensé, sí, la puedo agarrar. Y me hice hacia adelante. Cuando la toqué se rodó y perdí el balance y caí entre la alberca.
primera sensación cuando caí en este tanque fue que el agua estaba helada. La gente piensa que porque soy de Colombia, soy de clima cálido, pero no, Bogotá está arriba en los Andes. Imagínate, es bien alto en las montañas, y si estamos hablando en términos de grados centígrados, el agua en esa alberca estaría por ahí 3, 4 grados. Si estamos hablando Fahrenheit, sería más o menos como unos, digamos, 30, 40 30 y tantos ya. grados Fahrenheit. Imagínate, la primera sensación fue que esta agua estaba helada. Y luego la siguiente sensación, nada más con esa agua helada ya sentí como que se me fue el aliento. Luego de ahí yo nunca había estado en una alberca, nunca había estado en una tina, nunca había estado bajo el agua, entonces no sabía que si te caes, si estás bajo el agua, no puedes respirar. Cuando siento esa angustia tan espantosa, ¿por qué no puedo respirar? Y empieza esa lucha de querer salir de esta situación, de este tanque, cuando algo maravilloso sucedió. Es maravilloso porque es como un milagro. Imagínate, es que yo no les puedo describir lo que es el ahogarse. Nada más aguanten un ratico el aire y verán, es un desespero espantoso, y es pasar de eso a una tranquilidad absoluta, una paz infinita. Mira, yo no sabía qué había pasado, Perla. Lo único que yo sabía era que no tenía que salir del tanque, ya no tenía que respirar, ya no tenía que ir a ninguna parte. Simplemente tranquila. Y la gente me pregunta, porque a medida que voy a ir contando la historia, la gente me pregunta, pero usted cómo puede recordar todo esto, cómo es posible si usted era tan pequeña. Sí. Pero es que, miren, yo les digo, al contrario, yo les digo, ¿cómo me puedo olvidar? Si primero el terror de ahogarse fue impresionante. Entonces yo siempre menciono la palabra contraste. El contraste fue demasiado fuerte. Es que te digo, es que ¿cómo me puedo olvidar? ¿Y cómo me puedo olvidar de haber pasado de ese terror a esa paz en un instante? O sea, Luego, fue instantáneo, fue disculpa. instantáneo, ¿sí? Entonces es como si de pronto ya respiraste, pero fue en esa paz absoluta. Y mira, luego el otro contraste, este tanque, esta área era oscura, el tanque era hecho de cemento, tenía un techo encima, entonces era un área oscura. Y lo último que yo vi cuando yo me ahogué fue la oscuridad del espacio. Y de un momento a otro, Perla, en esa paz, después de ese terror, la luz. Y es una luz que viene de abajo, una luz que se incendió como si fuera una vela, iluminó. Entonces imagínate, yo en ese momento lo pensé, dije, ahora hay luz. Y la luz era como una vela, era tenue, pero iluminaba toda el área donde yo estaba. Y otro contraste, lo último que yo escuché cuando estaba en esa angustia tan espantosa fue mi corazón latiendo, pero esto que se te sale del pecho. Y yo lo escuchaba en mi cabeza. Boom, boom, boom. Cuando silencio. Paró. Lo otro, mira, yo vivía en una casa muy ruidosa, tenía mis otras hermanas, teníamos nuestros vecinos, eran nuestros primos, entonces la atmósfera latina con música, con ruido, con Sí. silencio absoluto. Esto es un silencio tan absolutamente maravilloso, Perla, que inclusive después de la experiencia, yo quería volver a ese silencio. Es un silencio que yo llamo el silencio detrás del silencio. Es un silencio en una armonía, en una serenidad que yo después, mira, yo me escondía en closets, me metía abajo de las sábanas, que quería estar como en las iglesitas, donde fuera, porque yo quería ese silencio. Y me costó muchos, muchos años entender que ese silencio no era un silencio de afuera, sino un silencio interior. ¿Cómo será el impacto? Por eso yo le digo a las personas, no es fácil olvidar esta experiencia. Mira, cuando yo estaba en la luz, en la paz, en el silencio, en la serenidad,
empiezo a ver burbujas y las burbujas estaban rodeadas de luz. Y entonces ahora imagínate con ese espíritu infantil, uy, ¿qué son estas burbujas? Y las empiezo a perseguir. Y cuando persigo las burbujas, veo un cuerpo. Y es cuando me doy cuenta y digo, ese es mi cuerpo. Tuve la absoluta claridad de que ese era mi cuerpo. Y aquí viene el siguiente contraste. El cuerpo, los ojos estaban abiertos. Mira, a mí ni siquiera me impresionó. Era como yo tener un saber. Sí, ese es mi cuerpo. O sea, a mí eso no me impactó. Lo que me impactó fue que los ojos estaban abiertos. Y lo que me impactó de esos ojos es que tú sabes como uno dice que los ojos son el espejo del alma, ¿no? Sí. Pues los ojos se veían vacíos, como si tuviese la claridad de que ese cuerpo era como una especie de vestido, como una especie de algo externo y que ahí no había nada, como un caparazón. Y entonces de ahí es cuando viene algo muy curioso y es el contraste de yo haber nacido como una niña muy, muy enferma. Y por los primeros estos casi 3 años de mi vida, mira, yo no sabía lo que era estar bien. Yo nací con enfermedades respiratorias, siempre estuve enferma, pues ya no sabía otra cosa que estar enferma. Y ahora que estaba en un estado de absoluto y total bienestar, yo digo, yo no voy a volver ahí. Tomé la decisión consciente de no volver a ese. Y me di la vuelta y cuando dejé el cuerpo atrás, yo empiezo a ver flores y empiezo a ver flores que salen de la nada. Y entonces es cuando siento que las flores me recogen una cosa pero divina y me empiezan a llevar. Y bueno, acá surgió una cosa que es algo que quiero explicar porque surgió hace poco esta pregunta. Me dicen, pero ¿cómo? Si tú ya no tenías un cuerpo, entonces ¿cómo te vas a poder girar? Si como dices que hablas que te volteaste, que te diste la vuelta. Bueno, hay una cosa muy increíble y que de esto podríamos hacer un podcast también completo, pero es el estado de conciencia. Sí, ok. Hay que saber que cuando el espíritu, el alma está identificada con el cuerpo, toma tiempo desidentificarse, toma tiempo saber que tú no eres eso, por más de que yo vea el cuerpo, uno está identificado con el moverse, el voltearse. Es increíble lo que es estar uno atado, identificado a lo que uno cree que es. Entonces, eso me gusta explicar eso porque la gente a veces se hace esas preguntas. Eso es cuando uno ha adquirido por eso hay seres que lo que llamamos espíritus que a veces se quedan atrapados en este mundo, es porque su identificación con la parte física, con la parte densa, con el 3D es de tal magnitud que no se dan cuenta que no son eso, que ya han trascendido. Entonces, en este momento, claro, yo seguía identificada con lo que yo creí que era y me recogen estas flores. No estoy pensando en nada, no soy, simplemente estoy. Esto es maravilloso. Y cuando estoy en esas flores y estoy en un estado de dicha, de paz, de tranquilidad absoluta, mira, en un abrir y cerrar de ojos así, aparezco en el cuarto donde estaba la empleada. Y la estoy mirando desde arriba, como si estuviese flotando en el techo. Y yo digo, ay, ¿esa es María? Y María escuchando sus radionovelas que mira, no se dio cuenta de nada. Esto es otra cosa que ayuda a validar esta experiencia como tal. Yo hasta recuerdo la radionovela que estaba escuchando ella en el radio. Y yo apenas iba a tener 3 años. Y más tarde en la vida, hablando con mi mamá, le digo, mamá, ella estaba escuchando esto. Y lo fuimos a comprobar años más tarde. Y sí, exactamente esa radionovela estaba en el aire en ese entonces. Entonces todo eso ayudó a validar lo que había pasado. Y mira, lo que aún valida aún más esta experiencia y que muestra la veracidad es lo que sucedió luego. Cuando nada pasa con la empleada, en otro abrir y cerrar de ojos aparezco flotando encima de mi mamá. Y mi mamá estaba caminando hacia su autobús. Ella había salido temprano, como ya había dicho, y ella estaba cerca de su parada del autobús cuando yo estoy flotando sobre ella.
Y mira, esto yo creo que uno, lo que te digo, valida la experiencia, y dos, que yo creo que ahí es cuando todo el mundo queda como así. En el momento en que yo digo, esa es mami, mi mamá se detiene. Ella supo inmediatamente que algo pasaba en casa. Esa conexión, esa comunicación se dio. Y mi mamá ni siquiera lo pensó dos veces y empezó a correr de regreso a casa. Y yo quiero darte también en este momento como una base aún más fuerte de qué tan importante fue este momento, porque mi mamá le habían dado un trabajo nuevo y ella iba al primer día de su trabajo nuevo. Si tú tienes un trabajo nuevo y tú estás yendo a tu primer día, tú no vas a regresarte porque eso es lo que Exactamente. está primando en tu mente. Sí, claro. No, ese llamado fue de tal magnitud que mi mamá empezó a correr. Y yo la observo y yo digo, ay, mami está corriendo, ¿por qué mami corre? Sí, entonces mira qué tan identificado no está. Que Sí. yo, simple, ¿por qué será que mami corre? Y en ese momento yo vi un perro al final de la calle y yo adoro los animales. Entonces yo olvidé todo de mi mamá, tú sabes cómo es eso, uno. Sí. Entonces Sí. algo brilla. Entonces mi mami, olvidé mi mami y el perro. Entonces, pero mira, en el momento en que yo deseé estar con el perro, aparecí al lado del perro. Y yo, uy, ¿cómo? Ujú. Entonces, en ese momento veo un parque y en el momento en que deseé estar en el parque, estoy en el parque. Entonces, esto dije, esto es algo divertido. Y empecé a jugar este juego de ir a todas partes. Entonces, todo este concepto, todo esto que conocemos como tiempo y espacio, Sí. completamente había cambiado. Y cuando estoy jugando este juego, en otro abrir y cerrar de ojos, es que todo esto pasaba así como en un instante, aparecí en un plano y en un estado, en una dimensión completamente hecha de luz, luz blanca brillante. Y mira, esta fue la primera vez en casi mis 3 años de vida que sentí estoy en mi hogar. Cuando llegas a tu hogar, lo que el hogar significa es que te sientes que perteneces, que eres abrazado, que eres recibido, que eres total, que eres, ay, se siente bien. Eso sentí, estoy en mi hogar. Y por más lo que te digo, para aclarar ahora que yo había visto mi cuerpo en el agua, hasta este momento no tenía conciencia de quién era. Estaba totalmente todavía identificada con lo que yo creía que era. Y en este momento es cuando digo, yo no soy eso. Yo no Wow. soy ese cuerpo, yo no soy esa personalidad, yo no soy eso. Y es cuando me descubro a mí misma como un ser de luz. Volví a la esencia de lo que era. Y seguía teniendo una sensación de ser, pero en esa sensación de ser empecé a sentir que me conectaba con todo, que era parte del todo. Y hasta esa sensación de ser en mi experiencia, que te cuento que lo he oído poco, porque he oído más que la persona continúa teniendo su estado de ser individual. Yo poco he escuchado cuando ya cuentan que ese estado del ser se desvaneció y yo experimenté lo que yo describo como la nada. Y hay personas que se asustan con el término de la nada, entonces yo quiero aclarar eso para que no sea asustador. Sí. Unos lo llaman el vacío, otros lo llaman el no ser. Quiero dar una analogía para aclararlo y que vean la belleza de este estado del ser. Imagínense que hay un estadio inmenso, y en la mitad del estadio hay una cajita pequeñita. Todo lo que yo creí que yo era esa cajita. Qué Y interesante lo que claro, dices. imagínate, y de pronto la cajita se abre y tú te das cuenta que es nada, porque es nada de lo que yo creí que yo era. No era esa narrativa, no era ese condicionamiento, no eran esas creencias, no era, pero a la vez te das cuenta que eres el todo. Entonces podemos decir la nada y el todo al mismo. Y en ese Qué estado pleno del ser, que yo creo que es de las partes más difíciles de explicar, porque cómo explicas un sentir, pero si yo le pudiese poner palabras, diría,
Es un momento de presencia absoluta y conciencia puras, donde no hay narrativa, donde no hay color, no hay forma, no hay identificación. Es porque eres totalidad, es el todo. ¿Cómo explicas eso? Entonces, yo digo, lo único que puedo decir, si hablo en sentido de ponerle alguna emoción, es dicha plena. Ay, qué bonito. Cuando estoy en esta presencia, esta dicha plena, mi mamá finalmente llega a la casa. Y aquí ocurre otra cosa increíble, Perla. Mi mamá supo exactamente a dónde ir en la casa, porque si se va a los otros cuartos, y esta era una casa grande, pues ya el cuerpo, obviamente, biológicamente, pues no va a Pues soportar. sí. No, mi mamá supo exactamente a dónde ir. Y si se dirige atrás al patio, y mi hermana seguía ahí. Y esta es otra pregunta que la gente me hace. Bueno, ¿y tú por qué tu hermana no fue a llamar a la empleada? No, porque es que se supone que no debíamos jugar en ese patio. Y uno de Sí, niño, pues qué susto que te vayan a regañar. sí, Entonces, claro. mi hermana estaba tratando de sacarme del tanque. Antes no se cayó ella también. Entonces ve a mi mamá y le dice, mamá, Ingrid está ahí, no la puedo sacar. Entonces mi mamá, claro, se mete al tanque, me saca de este tanque y ella dice que yo era como una muñeca de trapo, no había pulso, no había respiración, yo estaba ya toda morada, completamente sin que te ves que ya no hay pulso, estás blanco Sí. totalmente. Y mi mamá empieza, imagínate, mi mamá trabajaba con niños y le habían dado, mira lo que es que esto tuviese que ser de esta manera, porque hay gente que me dice, ¿por qué tú sí y fulano no? ¿Por qué tú sí? Digo, bueno, porque es que cada uno de nosotros tiene una misión, cada uno tiene un propósito, pero a mi mamá, ¿cómo sería que le habían dado un curso para hacer resucitación para niños? Si no, mi mamá no Wow. habría sabido qué hacer. Sí. Y mi mamá, claro, empieza a hacerme lo que sea que sabía hacer y ella empieza a trabajar este cuerpo. Yo estaba tan desconectada, Perla, que yo no sentí nada de lo que ella hizo. Aparte, yo ya no estoy siendo parte de esta realidad física. Y lo único que sentí de repente era como si hubiese saltado del edificio más alto del mundo y no había nada que pudiese detener eso. Yo sentí una caída, digo el edificio más alto porque sentí un vacío, sentí como cuando saltas de un vacío, como si cuando estás en un parque de diversiones y te botan desde una máquina. Y yo sentí un vacío, una cosa que hizo como, Wow. y sentí como si una aspiradora me Te jalara. jalara de vuelta, Ujú. y no había nada que podía hacer. Y yo resistí, y yo era, no, esto me jaló hasta que, y supe que Ay. estaba de regreso al cuerpo Sí. cuando la sensación de frío, cuando la sensación de malestar otra vez de este cuerpo. Imagínate volver a la cajita, de un Ala. estado expansivo de conciencia, de vuelta a la cajita. Claro, ¿tú qué crees cuando yo regresé totalmente malhumorada? ¿Por qué me trajiste de vuelta? ¿Por qué hiciste esto? Yo no quiero estar aquí. Y hay gente que me dice, pero debías estar agradecida. Tu madre te trajo de vuelta. Yo digo, Sí. imagínate que tú llevas a un niño a un parque de diversiones. Imagínate que tú llevas a tu hijito a Disney y la está pasando de maravilla. Y de pronto le dices, nos tenemos que ir. Mm. O de pronto se va la luz en el parque y se te acaba esa diversión, tú no vas a estar contento. No, yo había experimentado la totalidad del ser y volver a esa cajita, mira, fue como lo peor que en ese momento me pudo haber pasado. Como una cárcel, ¿no? Lo empezaste a sentir como una cárcel, yo creo, no sé. Lo sentí así y tomó muchos años entender y apreciar mi experiencia humana porque en ese momento no lo pude entender, pero claro, entonces fue difícil porque mira, Perla, yo no solamente empecé a sentir que no quería estar acá, que quería volver a mi hogar, sino que volví con una conciencia que no tenía antes para esa edad y no tenía el lenguaje para expresarlo. Entonces, peor la Sí. cárcel, porque yo decía, ¿cómo expreso que no estoy bien acá? Que esto no es donde quiero estar, esto no es lo que soy. Y yo me miraba al espejo y yo lloraba. Y yo casi que me arrancaba el pelo, me rasguñaba la cara. Yo decía a mi mamá, tú no entiendes, yo no soy esta.
esto no es mi nombre y yo no debería estar aquí, no quiero estar aquí. Y mi mamá, claro, con eso, imagínate como madre, bueno, menos mal, ella Sí. trabajaba con niños, era psicóloga, entonces ella decía, no, mira, y me trataba de entender y me trataba de ayudar. Pero en ese entonces, en los 70, nadie sabía de experiencias cercanas a la Cercanas a la muerte, muerte, sí, es nadie cierto. sabía nada de esto. Entonces, esta niña que, mira, yo miraba a mis padres y yo decía, como había experimentado la unidad, la conexión, yo los veía como mis iguales. Y yo decía, ¿por qué tengo que escuchar a esta gente? ¿Quiénes Wow. creen que son? Y cuando me veía a mí misma, yo decía, yo no soy una niña, yo no soy una niña. Entonces yo nunca me volví a sentir como una niña. Y cuando, claro, porque esto es un vestido, ya Sí. tienes una evolución, ya tienes un recorrido. Yo me di cuenta y supe, yo soy un ser eterno, yo no soy, este caparazón es solo un vestido. Y cuando veía a otros niños, yo decía, ¿qué le pasa a esta gente? No saben nada. No te imaginas lo difícil que fue. Porque, claro, yo ahora no estaba en resonancia con mi ambiente exterior. Otra cosa, para validar que esta niña había vuelto no solamente con una conciencia distinta, pero algo había pasado. Como tú sabes, como he dicho, apenas iba a cumplir 3 años Sí. y poco a poco, muy pronto, muy rápido, mi mamá se empezó a dar cuenta, empezaron a descubrir que yo había regresado con habilidades y esas habilidades eran que yo ya podía leer, podía escribir, podía resolver problemas matemáticos, podía poner rompecabezas complejos juntos, podía pintar. ¿Por qué? Porque en los niños la mente abstracta solo se desarrolla a través de un tiempo, ya cuando alcanzan los 5 a los Los 7 5 o 6. años, cuando se desarrolla esa capacidad abstracta. El momento en que yo reconecté con la totalidad de lo que era y recordé, ya volví con eso. Entonces la capacidad abstracta me dio la posibilidad de poder ver números, de poder resolver paradigmas, de poder resolver rompecabezas, de poder escribir, porque a la larga todo eso está relacionado con la mente abstracta. Y mira, después cuando entré al colegio y a través del tiempo, yo decía, es que yo no estoy aprendiendo nada, yo solo estoy recordando. Qué interesante. Claro, y por eso más tarde pude trabajar con organizaciones como la NASA, todo esto, porque para mí ver matrices de datos, poner juntas y conectar matrices, todos mis trabajos de investigación fueron con matrices de datos inmensas de 20, 30 años de colección de datos, 50, porque tenía esa capacidad de poder conectarlo todo. Entonces, imagínate todo esto en una niña, entonces puedo decir que fueron unas grandes bendiciones, pero a la vez fue cargar un peso muy fuerte, porque yo sentí por muchos años que era como, haz de cuenta, como un alien. Decía, yo no hago parte de este mundo, yo qué es este mundo, qué es esta gente, no quiero estar aquí. Entonces fueron muchas bendiciones, pero a la vez fueron muchísimas dificultades. Fue un camino bastante difícil. Lo que balanceó las cosas, que claro, la gente se preguntará entonces cómo esta niña hizo, fue gracias a que después de mi experiencia cercana a la muerte de niña, empecé a tener lo que llamamos hoy en día como experiencias astrales, experiencias fuera del cuerpo, que ahora lo reconozco no como algo fuera del cuerpo, sino es cuando se abre la cajita y vuelves a tener conciencia de tu totalidad. Entonces tenía acceso de nuevo al plano de la luz, tenía acceso de nuevo a la experiencia de ser un ser expandido. Entonces me iba a dormir y regresaba al plano de la luz y en una de estas experiencias de regresar al plano de la luz empecé a tener conexión con lo que yo llamo seres de luz. Entonces en uno de estos, llamémoslo viajes, un día estaba rodeada de luces que brillaban de todos los tamaños, colores, y en una de estas experiencias, una de estas luces que brillaban dorado se transformó en figura humana para mostrarme somos lo mismo. Y me tocó la frente y de ahí dije, eres un ser de luz.
Y como yo me había también reconocido como un ser de luz, entonces me llegó esa claridad. ¿Qué pasa? También la gente dice que esos seres son reales. Así como la conciencia se manifiesta en una densidad física, también se manifiesta de muchos, digamos, los diferentes grados de densidad. Sí, Entonces, hay seres manifestados en muchos planos diferentes de conciencia. Y yo empecé a tener acceso a esos planos de conciencia. Y puedo decirte hoy en día que a nivel completamente consciente he tenido acceso a 7 planos de conciencia con completa presencia y claridad. Entonces, bueno, de ahí hay muchas experiencias más que vinieron de esta conexión con los seres de luz. Entonces, pero de ahí fue cuando empecé a lograr como sentir, no estoy sola, puedo con esta experiencia, porque empecé a sentir que estaba apoyada por estos seres, que no estaba sola, y empecé a sentir que podía volver como a jugar. Yo no, hasta ese punto, pero llegó un momento yo no quería comer, me enfermé, estaba peor de enferma, no quería relacionarme con nadie, no quería nada, y empecé a sentir, bueno, sí puedo estar acá. Y en el momento en que ya sentí que podía realmente vivir mi experiencia humana, por decirlo así, sí. fue cuando un día estaba tomando una ducha, porque hasta este momento estos seres de luz tenía acceso a su presencia, pero no había escuchado nada todavía, no había voz, solamente sentía que no estaba sola, me sentía más como en una sensación de estar bien, tranquila. Y yo tenía, como yo había experimentado esa conexión con el todo, yo no me identificaba, como yo te decía, con mi persona o con mi nombre. Entonces, cuando a mí me llamaban Ingrid, yo decía, no me llamen así, que ese no es mi nombre. Entonces, una noche que me estaban llamando a cenar, yo no quería escuchar. Entonces, para ese entonces ya había una nueva empleada, obviamente la otra la habían despedido, todo por lo que había sucedido, y me empieza a llamar. Que Ingrid, que ven a cenar, que Ingrid, y yo no iba. Entonces se acerca y que te estamos llamando, Ingrid. Yo le digo que no me llames así, que ese no es mi nombre. Entonces se me dice, pero entonces, ¿cuál es tu nombre? Y yo le digo, y la respuesta fue, yo no necesito un nombre. Claro, esta niña, ¿quién entendía nada? Mm, Imagínate, me mandan a dormir, bueno, con esta niña y estos berrinches, vete a tu cama. sí. Y yo ahí llorando, brava, cuando por primera vez escucho voz. Y es con una voz muy serena, muy tranquila, una cosa, y me dice, les va a tomar tiempo entender que en el plano de la luz los nombres no son necesarios, así como tú has entendido y lo tienes claro. Y yo dije, ¡ah! Entonces al momento dijo, ¡ah! Claro, no estoy loca. Y después de ahí me dijeron, y pues que era bueno que no compartiera esto que yo estaba experimentando con nadie, porque no lo iban a entender. Si no era como que, no, ahora esta niña se volvió esquizofrénica o le pasa, no, porque eran enseñanzas y estaba recibiendo claridades, y era muy claro, decir, no compartas esto porque no lo van a entender. Entonces de ahí luego muy rápido me di cuenta, sí, realmente no entienden, porque si trataba de compartir, especialmente siendo niño, te dicen, no, esta niña, esta tiene amigos imaginarios, algo le pasó. Entonces dije, no, sí, realmente esta gente no entiende. Y Sí. luego me dijeron, pero va a haber personas en tu camino que te van a ayudar y te van a guiar. Y esas personas con claridad, mi mamá, mi abuela, y se empezaron a presentar estas personas en el camino. Y fue muy, muy pronto cuando ya en el colegio se dieron cuenta que sí, realmente yo podía ver y escuchar cosas que otros no. Pero bueno, ha sido todo un camino, Perla, y ha sido todo un proceso, ha sido todo un proceso. Entonces, como poco a poco también las capas de poder hablar, de poder compartir, de poder se empezaron a dar, para que también la gente alrededor estuviera preparada para los mensajes o las enseñanzas o lo que uno pudiera venir a traer. Y fue toda una vida. Mira, fue después de eso, vivir todo lo que te Sí. digo, mi madre, mi abuela fue la que en mi vida se presentó para llevarme al camino de la espiritualidad, al camino del entendimiento.
yo también empecé a tener visiones del futuro. Es cuando tú sabes que esto no era que la niña se le afectó el cerebro. No, yo empecé a tener visiones del Del futuro. futuro desde los 4 años. Viendo cosas que van a suceder, como presagios que van a suceder o algo. Sí, claro, yo empecé a tener visiones, empecé a recibir enseñanzas, empecé a tener un lenguaje y unas claridades que nadie tenía. Luego, hablando con mi abuela, yo a los 5 años ya le dije a mi papá, cuando yo sea grande voy a ser científica marina. Yo tenía un lenguaje supremamente claro. Desde pequeñita ya empecé a estudiar, ya la investigación surgió desde pequeña, yo quería investigarlo todo, saberlo todo, entender toda profundidad. Y luego en el colegio, mira, yo empecé a ver lo que llamamos espíritus a los 6 años. Entonces todo esto era para validar, nuestra niña no perdió la cabeza y está viendo cosas, sino que era real. A los 6 años en el colegio, cuando mi madre vino, yo empecé yo pintaba seres de luz en todas partes. Entonces llamaron a mi mamá al colegio porque pensaron, nuestra niña tiene amigos imaginarios o qué es esto. Sí. Y entonces cuando mi mamá vino y vio todos mis dibujos, unos se dieron cuenta que yo también podía ver lo que llamamos auras, que las continué viendo por el resto de mis días. Era, claro, tener acceso a los campos energéticos. Y entonces mi mamá le dice a la profesora en el colegio, no, 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 esto es una faceta y lo vamos a trabajar nosotros, Sí, claro. porque claro, mi mamá se dio cuenta que sí era real. Y luego me dice mi mamá misma, mira, yo también encima nací en una línea sanguínea con personas con habilidades psíquicas, mediumísticas. Mi mamá me dice, yo te creo porque yo también veo cosas que otros no ven. Y mi mamá podía ver lo que llamamos espíritus desde que era pequeña, ¿sí? Entonces todo esto validaba, no, esta niña no es que perdió. Y El luego a los juicio. 6 años yo vi el primer espíritu. Y es cuando le digo a mi mamá, yo me pegué un susto tremendo, Perla, y es cuando yo le digo a mi mamá, no, los seres de luz y los espíritus no son lo mismo. Mm, Entonces mi mamá, claro, yo ya tenía un lenguaje aún más, a los 6 le digo, sí. explica bien. Entonces cuando le explico a mi mamá, ella pensó que veíamos lo mismo yo. Entonces cuando mi mamá empieza a llorar y ella dice, "Ah, yo creo que tú ves ángeles". Ujú. Entonces, claro, porque nosotros crecimos como en la religión católica, esa era la única explicación. Y yo le digo, mamá, pero no creo que sean ángeles porque ellos no tienen alas. Entonces, Sí, sí, lo que siempre nos han dicho, ¿no? La cuestión religiosa. claro. Entonces fue cuando, como yo ya tenía esta comunicación con los seres de luz, primero les pregunto, ¿qué son estos espíritus? Y yo los llamaba espíritus oscuros porque me causaban miedo. Sí. Y yo pensé que me iban a decir, no, mira, eso que llamas espíritus ustedes, tú, nosotros somos diferentes. No, mira, la Sí. respuesta fue divina. Me dijeron, eso que llamas espíritus, tú, nosotros, en esencia somos lo mismo. La diferencia, que era lo que hablaba al principio, es qué tan consciente eres de quién realmente eres. Entre más identificado estés con la forma, con el mundo físico, más crees que eres eso. Sí. Entonces, cuando estos espíritus se quedan atrapados en este plano y mira cómo es la sabiduría de los antepasados que sabían, mándalos a la luz, mándalos a la luz. ¿Qué quiere decir eso? Ayúdalos a recordar quién realmente son. Sí. Y luego yo les pregunto, mi mamá dice que ustedes son ángeles. Eso es lo que son. Y la respuesta fue hermosa porque, mira, esto fue divino, porque me dicen, somos lo que tú quieres que seamos. La conciencia se manifiesta para ti en la manera en que tú puedes utilizar eso para crecer, evolucionar. Entonces, en algunas personas se presenta como una enseñanza que viene de un libro, de otra persona, de una experiencia, de un momento. Y si tú tienes una conexión más elevada, como decía al principio, el radio y las ondas, puedes captar la conciencia expresada en diferentes Sí. formas, en diferentes densidades. Entonces, eso fue lo que yo empecé a experimentar desde pequeña. Y otra cosa, ya para abrirte paso a cualquier otra pregunta que tengas, pero cuando la gente me dice, bueno, ¿y tú cómo sabes que esos seres de luz no son malos, que eso no es, Sí. son por allá que unos seres, qué es esto? Yo les digo, mira, cualquier ser que en este plano físico o en cualquier plano de conciencia te diga
yo soy su guía, yo soy su maestro, yo soy esto, yo soy su todo, corre y corre rápido. Pero cualquier ser, en cualquier nivel, en cualquier plano, aquí el gurú, el maestro, lo que sea que te diga, mira hacia adentro. Sí. Vuelca tu mirada hacia adentro. ¿Qué te dice tu interior? ¿Qué te empodera? Ese es un verdadero maestro. Sí. Y de ahí estaban en mi camino desde pequeña los seres de luz, siempre, toda la vida, Perla, guiándome a mirar adentro. Siempre desde el principio me dijeron, no creas a ciegas lo que te decimos. Experiméntalo tú. Lo que hablábamos al principio, el método científico, vívelo tú, experiméntalo tú. Y de ahí saca tus conclusiones, de ahí saca tu respuesta. Entonces, esa ha sido mi experiencia con lo que yo llamo seres de luz. Es guiándome a ver mi propia luz, guiándome a recordar que soy un ser de luz, que todos somos esa luz que emana de la conciencia. Qué bonito. Es que tu historia me impresiona, la verdad. Me impresiona. Es que es muy bonito todo lo que has vivido, pero también tiene esta parte que me gustaría, no sé si nos va a dar a tiempo, de tratar esta parte que te afectó muchísimo también, ¿no? Porque yo pienso que no es solamente esta parte muy bonita de la espiritualidad, pero que también es que yo pienso que fue como un shock de conciencia para una niña de 2 años, o sea, increíble, increíble. Sí, claro, yo lo que te decía, Perla, imagínate cuando yo miraba a la gente, cuando yo siento, yo no pertenezco a este mundo, yo no, esto, era como un pez fuera del agua. Menos mal mi abuela, todo estaba tan hermoso, mi abuela, primero el soporte del plano espiritual y segundo mi abuela empieza a guiarme. Mi abuela me empezó a meditar, me enseñó meditación desde los 8 años, imagínate. Yo empecé a meditar desde pequeñita y yo era con mi abuela, me llevaba a todos estos sitios y mira, yo a los 10, ¿qué te digo? A los 10 años, yo pensaba que yo quería ser monja, porque mi amor por Dios, yo te voy a decir, cuando yo tuve mi experiencia cercana a la muerte, obviamente al ser tan pequeña, yo no tenía concepto de Dios, o concepto del amor, esos conceptos no los tenía, eso es vivencial. Entonces, más tarde, cuando yo empecé a entender lo que era Dios, lo que era el amor, dije, es bueno que yo experimente. Porque cuando yo experimenté esa sensación de expansión total, de totalidad, de haberme completamente difuminado, te puedo dar una analogía. Imagínate un bebé y el bebé todavía no tiene un sentido de esto, aquello, lo otro. Simplemente el bebé está experimentando, está en su total momento de ser. Y el bebé es abrazado por la mamá o por el papá. Y cuando el bebé es abrazado por la mamá y el papá, el bebé todavía no sabe que es un ser totalmente independiente, individual, y se funde en los brazos de la mamá. Se olvida de sí mismo. Eso fue lo que yo experimenté. Yo experimenté el abrazo de Dios, yo experimenté el amor puro y total. Mira, es que no hay palabras. Entonces, claro, yo crecí sintiendo eso. Entonces, para mí yo veía la flor, yo veía el perro, yo veía el mundo y todo tenía unos colores. Mi mamá decía que yo podía estar horas mirando una mota y yo me perdía en eso. Entonces, yo vivía ese mundo. Entonces, claro, el mundo alrededor no alineaba con lo que yo estaba experimentando a nivel consciente. Sí. Y mi abuela fue la persona que empezó a ayudarme a experimentar esa transición y con la meditación. Y yo cuando digo, claro, entonces yo entro al colegio católico, todo, yo pensé que ser monja era la respuesta y un día voy al padre porque ellos hablaban del temor a Dios. El padre, yo le decía, pero ¿cómo puedes temerle al que te ama por encima de todas las cosas? ¿Cómo puedes hablar de temerle al amor mismo? Entonces, claro, el padre, yo que una niña que iba, digo, ¿de qué hablas? Sí, ¿de qué hablas? Estas son palabras del demonio prácticamente. Sí. ¿De qué hablas de no temerle a Dios? Y me puso en una esquina a rezar.
Entonces fue cuando yo dije, esta no es mi religión. Y estaba, porque yo amaba, pues digo, amo a Dios, algunas personas la llaman fuente para no confundirse, porque mi Dios, la idea, la claridad que yo tengo de Dios no es el Dios sentado en un trono con una barba, Sí, es esa experiencia que yo tuve del abrazo incondicional, total, ilimitado, bello, donde te fundes con la verdad. Entonces algunos lo llaman fuente, algunos lo llaman la luz de la conciencia, la luz universal, la verdad absoluta, como sea que lo llamemos. Esto fue lo que yo experimenté. Entonces, claro, yo ya me doy cuenta y digo, no, esto no está, no, este no es el Dios que yo, que la religión me está pintando. Ya esa idea de ser monja y todo se terminó, pero entonces yo empecé a sentirme aún más y más deprimida. Y yo viví una depresión que se conoce como, hace cuenta, es una depresión existencial profunda. sí. Y yo no me hallaba en este mundo y esa depresión existencial fue tan tremenda que a los 10, 11 años, creo que tenía 10, 11, y yo le dije a mi abuela que me quería morir. Imagínate la angustia de una abuela, no, pero ¿cómo? Entonces yo no estaba hablando, me voy a suicidar, no me quería, era que no, sentía, no puedo estar aquí. Y entonces ella, para ayudarme en mis 12 años, que fue el cumpleaños de mis 12, creo, no estoy segura si eran 11, 12, pero algo así, me lleva al primer templo budista, que en Colombia eso era una cosa que era Sí, una casita por allá en un barrio, en una esquinita. Y ella, ¿por qué ahí? Porque al llevarme ahí y este ambiente de incienso, la meditación, la tranquilidad, la amplitud, me llevó a, no me estaban hablando de temerle a nada, de nada, sentí una conexión tremenda. Entonces es cuando sentí de nuevo, bueno, yo puedo estar en esta experiencia humana si tengo estos espacios, si logro tener, y entonces la meditación y todo esto me llevó a poder sentir, puedo estar aquí, puedo estar acá, pero no te imaginas, el camino fue muy difícil y fue a los 19 años cuando yo ya entro a la universidad, a los 17 terminé el colegio, entro a la universidad y yo llevo a todos los amigos, a todo el mundo que conocía al principio, mi familia, todos, porque yo empecé a practicar meditación trascendental como a los 13 años y mi abuela me llevaba todo el espiritual, entonces yo llevaba a todos los amigos, la familia, después empecé con las culturas indígenas y empecé a aprender chamanismo y empecé a aprender sobre esencias de Bach y empecé a aprender sobre el método Silva. Mira, yo todo lo que tú te imagines, yo lo digería, lo aprendía, se lo enseñaba a otros. Ya, pero estando en la universidad, ya como a los 19 años, entré en un momento en el que me sentí agotada de ser diferente del mundo que me rodea. Porque en todo lo que mi abuela me llevaba, yo era la pequeña y yo siempre estaba con adultos, pero imagínate, vivías un mundo muy opuesto. Entonces en la universidad, un día estaba yo en un bus de servicio público, en un transporte, y yo dije estas palabras, yo dije, yo desearía que nada de esto fuera real. Estaba cansada, mis padres estaban a punto de divorciarse, había muchas cosas en él. sí. Y entonces fue cuando empecé a experimentar cómo absolutamente todo era posible porque había vibración, porque había movimiento. Y empecé a ver este transporte, este bus, como todo era, todas las partículas de que estaba hecho, constituido todo. Y cómo las partículas, todos, era porque había vibración, porque había energía, porque había movimiento que las mantenía juntas y como todo se dispersó y entré en la luz. Y es cuando recibo un mensaje que me dice si yo quería enseñar esta parte espiritual, si yo quería ser como, haz de cuenta, un profesor, un maestro en esto, y dije, no, no quiero. Y es cuando dije, quiero ser como todos los demás. No quiero ser diferente un día más, porque en el colegio me hicieron bullying, siempre fui diferente, siempre fui vista como una persona distinta.
Yo como que no pertenecía a nada, no cabía en ninguna, solo con mi abuela y el mundo espiritual, pero eso no era. Yo tenía una vida de colegio, de estudiante, de niña y yo. Entonces, claro, en ese momento yo les digo a los seres de luz, por favor, quiero ser como los demás. Y es cuando yo en ese momento decidí cortar mi conexión con los seres de luz. Entonces es cuando, pero eso es muy bello porque nadie te está obligando a nada. Esto fue una pregunta y en ese momento me dijeron, sí, no hay problema. Y más tarde en la vida recibí una claridad muy bella cuando entendí, no, tú no querías ser como los demás, tú querías pertenecer. Ok. Tú buscabas pertenecer. Imagínate, todos nosotros queremos Pertenecer, sí. pertenecer. Esa es la Sí. ansiedad del ser Ujú. humano, no Sí. pertenecer. No caso con los demás, no caso en las expectativas de otros, no soy parte. Entonces, claro, ese desespero por pertenecer me llevó a cerrar una puerta para poder vivir mi experiencia humana. Entonces, la gente me dice, ¿cómo pudiste haber cortado con los seres de luz? Y yo le digo a la gente, bueno, ¿cómo pudiste irte de tu casa y dejar a tus padres? Sí. En algún momento todos debemos coger vuelo, en algún momento todos debemos expresar nuestra independencia y poner los pies firmes y experimentar esto. Sí. Entonces yo les digo, pero a la vez tus padres están en una llamada telefónica. Los seres de luz estaban, nunca desaparecieron, simplemente tú cambiaste de realidad, eso es todo. Entonces yo empecé a experimentar una realidad en la que ya cogí mi carrera científica, me ocupé, me dediqué a la ciencia y mira lo que había escogido. Es increíble, mira que por alguna razón había un propósito para mí escoger una carrera científica, que más que me iba a anclar, que me iba a ayudar a poner los pies en la tierra y anclarme a algo sólido. Entonces de ahí continuó mi carrera y bueno, mi carrera como científica ha sido supremamente exitosa de ahí. Sí. ¿Por qué? Porque siempre igual, de todas formas, seguí trabajando a ese nivel de conexión. Primero empecé a trabajar cuando ya, antes de salir de la universidad, ya estaba trabajando con el Ministerio del Medio Ambiente en Colombia, con la UNESCO, un proyecto grandísimo de manglares, creando conciencia, enseñando a la gente a ser consciente del manejo de los recursos y mira, de ahí adelante todos los proyectos, más tarde con la NASA, cambio climático, todo mi trabajo ha sido de generar conciencia, de recordar que somos naturaleza, Sí. que somos unidad, que somos todos una manifestación de la conciencia. Entonces, mira qué bello, ha sido todo un proceso de pelar capas Sí. y de, digámoslo así, entender todo este proceso, llegar al punto de entender todo esto de manera consciente, lo cual se dio muchos años más tarde. ¿Qué es lo que piensas, Ingrid, sobre las cosas que nos suceden como seres humanos? Es esta parte que etiquetamos que es mala, ¿no? Lo denomino como contraste. Ok. Contraste. Mira, yo muchas veces digo, ¿cómo podría yo haber o cómo puedo apreciar la salud si nunca he estado enferma? ¿Cómo Ok. puedo apreciar la bondad si nunca he visto lo que considero negativo o malo? ¿Cómo puedo apreciar la felicidad si nunca he estado triste? Tú no puedes realmente saber la esencia de lo que eres. Tiene que haber un contraste, tienes que saber lo que no eres, tienes que descubrir esto no soy, esto no soy, esto no soy, esto no soy, soy esto. ¿Sí? Entonces siempre tiene que haber un espejo. ¿Cómo tú puedes saber quién eres si no te miras a un espejo? No puedes. No puedes. Yo no podría decir Ingrid a no ser que alguien me lo diga, a no ser que haya un reflejo en algo. Ese reflejo es contraste. Entonces, mira, la manera más linda en que yo explico a las personas el sufrimiento o el contraste o la dificultad, mira, si muchas veces no hay dificultad, entonces no hay lucha, no hay necesidad. Yo para qué querría saber quién soy si la vida no me sacude y me observa mirarme? No habría necesidad. Entonces yo me paso toda la vida sentada en un sofá viendo televisión porque no hay necesidad de crear, no hay necesidad de hacer, no hay necesidad de movimiento. Pero la vida te empuja y la vida te obliga. El cambio.
La necesidad te obliga a crear, te obliga a mirar, te obliga a desearte, ¿sí? Entonces, yo pongo el ejemplo de un ave en un nido. Entonces, por ejemplo, el ave está en el nido y está ahí calientica, muy contenta, tranquila. Y un día la madre, con su sabiduría, dice, no, entonces ya es hora de que el hijo, de que esta pajarito, de que esta ave salte del nido. Y podemos tomar dos caminos. Podemos tomar el camino de decir, no, mi mamá con su sabiduría sabe lo que está haciendo, que es cuando llamémoslo Dios, llamémoslo fuente, llamémoslo conciencia. Dios sabe, mi mamá sabe qué es lo que... O puedo tomar el camino de, decir, de ser víctima y decir, cómo mi mamá es mala, es un ser horrible, no me está alimentando más, me está diciendo que me vaya del nido. Entonces este ave se pone terca y dice, pues no me voy del nido porque soy una víctima. Sí. Entonces al decir no irme del nido, ¿qué pasa? El nido se empieza a poner pequeño porque el ave crece. El nido se empieza a ensuciar con todos estos desechos porque el nido cumplió su tiempo. Y ahora si el ave decide que no se va, empieza a morir de hambre. Entonces imagínate, aún más se queja, aún más se queja, cuando realmente lo que está sucediendo es evolución. Entonces resulta que no, el ave terca, entonces ¿qué tiene que pasar? Se tiene que estrujar el nido. Y no, entonces la vida es mala y me estrujan el nido, pero entonces esta ave es tan terca que tiene que venir un ciclón, un terremoto, un huracán y partir ese árbol hasta que el ave es botada del nido. Y cuando cae del nido y abre las alas, porque le obligó el viento, le obligó la caída, se da cuenta, si todo esto no hubiese pasado, no sabría que podía volar. Qué bonita analogía acabas de decir. Qué bonita, porque pues eso también pasa, por ejemplo, no sé, voy a poner, por ejemplo, podemos hablar de un nido, pero también podemos hablar de aquellos cuando la primera vez la madre deja a su hijo en el kindergarten, ¿no? Y está llorando, pero al mismo tiempo tienes que irte, tienes que lanzarte, tienes que empezar a vivir tu propia... Claro, entonces vida. es evoluciones. Y mira, yo ahora lo digo, todos esos años en que me sentí que no pertenecía, que todo, digo, ese tiempo, digámoslo, llamémoslo sufrimiento, llamémoslo reto, llamémoslo lo que sea, me ayudó a ser como más empática, más compasiva, más amorosa, más entendida, más abierta a ver a los demás con ojos de compasión, de verme a mí misma con ojos de compasión. Entonces, si no fuese por todo ese camino arduo, no hay lucha, no hay evolución, no hay contraste, no hay necesidad. Entonces, todo eso te obliga y te obliga a hacerte la pregunta más importante de todas. ¿Para qué es todo esto y quién soy? Sí, que es la pregunta que te iba a hacer también. ¿Quiénes somos, Ingrid? Claro. Entonces, el quién soy, cuando te pasa todos estos retos, tú dices, ¿para qué? Otra vez, si no fuera por todo esto, no te haces, no hay necesidad de hacerse esa pregunta. Entonces yo con todas estas experiencias fue haberme dado cuenta, soy un ser eterno, soy un ser infinito, soy alma, soy espíritu, soy totalidad. Y cuando la gente me pregunta la diferencia entre alma y espíritu, ahí podemos tener otro podcast entero, pero es muy bello porque yo como le explico con otra analogía. Porque somos más grandes de lo que nos imaginamos. El alma solamente es un fractal del espíritu. Entonces, mira, yo lo experimenté un día, estaba durmiendo y me despierto en la madrugada y cuando abro los ojos siento, mira, yo era tan grande, Perla, que yo no cabía en el cuarto. Cuando dije, el cuerpo simplemente es el zapato del alma y el alma es el zapato del espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Haz de cuenta que, para darte otra analogía, haz de cuenta que la fuente de lo que somos es el sol, que es lo que llamamos Dios o la luz de la conciencia o la realidad absoluta. Entonces digamos que es el sol. Y el sol produce rayos. Sí. Y cada uno de esos rayos es una expresión de esa totalidad, de esa conciencia. Entonces haz de cuenta, tú eres un rayo, yo soy otro rayo, cada uno de nosotros es un rayo. Y estos rayitos van a experimentar la realidad desde su propia perspectiva. Porque tu rayo está viendo esta dirección, el mío está viendo esta. Entonces, por eso a veces no concordamos. Pero ¿qué pasa?
¿Qué tal si en vez de pelear yo digo, muéstrame tu perspectiva, que yo estoy viendo este ángulo y tú estás viendo este? Imagínate si tú y yo somos dos rayitos al lado y tenemos como que, bueno, no nos llevamos de acuerdo. Imagínate un rayo que esté al otro lado. Sí, sí, Entonces, en vez de pelear, ¿qué tal si me voy, investigo y conozco y aprendo cómo este otro rayito está viviendo cómo está percibiendo la realidad? Entonces, imagínate que ese rayito que sale del sol es el espíritu, es eterno. Imagínate un vector, tú tienes un punto, yo digo, ¿dónde un punto empieza y dónde un punto termina? Pues un punto es eterno. Y sí, si del punto salen rayas, líneas, ¿dónde una línea termina? sí, Hasta que la detengas con algo. sí, Una línea es eterna, entonces tú sí, eres eterna. Somos seres eternos. Lo que cambia es la realidad exterior, lo que cambia es la representación, lo que cambia es el foco de atención. Entonces imagínate, ese rayito es eterno. Y entonces ese rayito es como, tiene la capacidad de dividirse, es como un fractal. Entonces de ese rayito se desprende lo que es el alma. ok, Y el alma es el alma hace cuenta que es un fractal de ese rayo que se focaliza. Entonces tú al focalizarte, puedes focalizarte, por eso somos seres multidimensionales. Al mismo ok, tiempo que yo estoy manifestada como forma, estoy en muchas otras formas de conciencia. ok, Entonces, y por eso también hay realidades paralelas. sí. Lo que dice Porque la es que, mira, física, esto es lo todo que un dice la tema. física cuántica, ¿no? Estas, o lo que están Claro, aquí es todo investigando un los tema porque es físicos depende. cuánticos, sí. Claro, entonces digamos que el alma, esa porción de ese fractal que está focalizada en ser Ingrid. Mm, Entonces, lo que soy es infinito y esta manifestación como Ingrid en este plano físico es simplemente una pequeña, por eso lo decía, esta manifestación física es el zapato del alma, es un pedacito, pero igual hay que darle todo el valor, hay que darle hay que darle todo su honor y todo porque es donde estoy experimentando sí, una porción de lo que soy. Estoy experimentando el ser humano, el haber llegado y además, mira, este plano de conciencia y el ser humano es uno de los planos más densos que existen. Entonces, imagínate uno tomar la decisión de, digámoslo, de focalizarse a este nivel de densidad es algo maravilloso porque yo he conocido muchos seres en muchos niveles de conciencia diferentes, como tú decidir, me voy a la Universidad de Harvard. ok, sí, Entonces es algo maravilloso, la gente no se da cuenta de eso, la gente que dice yo no quiero vivir esta experiencia, yo no quiero ser humano, no, recíbanla con honor porque es la experiencia donde usted ha demostrado más tenacidad, más endurance, más resiliencia, más de todo, o sea, y es donde el alma tiene la capacidad de decir, mire todas las virtudes, mire todas las fortalezas, mire toda la tenacidad que tengo y es capaz de expresarse en esta forma. Esto es yeah, increíble. yeah, Entonces, cuando uno se gradúa en esta escuela humana, hay muchos seres, como si uno hace cuenta a los scouts, Girl Scouts, sí, Boy Scouts, y se gana un pin. ok, Dicen, ¿cómo usted aceptó ser humano? Usted aceptó esa universidad tan tremenda de aprendizaje. ¡Wow! Te dan la venia. Yo he experimentado eso. Y mira, tú lo puedes preguntar con personas que han tenido experiencias de muerte compartidas y así, te van a decir siempre la manera en que esas personas son recibidas es con fiesta y venia, todos nosotros, porque increíble, aceptamos experimentar este mundo humano. Y entonces, mira, es como cada reto de mi vida lo convierto en una oportunidad y no en un problema. Y yo sé que es más fácil hablarlo que vivirlo, porque igual, sí, yo tengo un reto y entonces yo enseño a las personas cómo experimentar esos retos, cómo vivir los retos, cómo, yo todos los, digámoslo así, experiencias, retos de la vida, los llamo o los hago parte del camino. Yo les digo a las personas, lo que está en el camino
es el camino. Ok. Porque si yo experimento cada cosa con presencia, cada cosa con conciencia, cada cosa con pausa, cada cosa con observación, todo se convierte en ciencia, todo se convierte en experiencia para crecer, para evolucionar, para continuar, para ser más abiertos, para convertirse tú mismo en el embajador de la enseñanza para otros. Esto que acabas de decir me ha encantado. Lo que está en el camino es el camino, porque muchas veces queremos, digamos, no resistimos, ay, pero ¿por qué está este obstáculo aquí conmigo en la vida? ¿Por qué no puedo hacer aquello o lo otro? Pero es que tienes que pasar por ese momento para poder avanzar. Claro. Entonces al final y al cabo te das cuenta, y más tarde, a veces no te das cuenta en el momento, pero más tarde dices, mira, si no fuera por esto, Sí, yo no sería, si no fuera por esto, yo no habría entendido esto, si no fuera por esto, si no fuera por esto. Entonces cuando te das cuenta, todos esos retos fueron oportunidades para cambio, oportunidades para evolución, oportunidades para entendimiento. Entonces es cómo me abro al entendimiento, cómo me abro a la claridad. Sí, ese es el proceso. Ingrid, tengo 3 más preguntas y la verdad es que ya nos pasamos, pero estoy tan contenta y tan feliz de tenerte aquí conmigo en el podcast que yo creo que ustedes tienen que ver ese podcast de principio a fin porque es una gran sabiduría esta, es una gran sabiduría y es una mujer talentosa de la ciencia, de la espiritualidad. Es que ustedes tienen que ver este podcast completo. ¿Qué significa la vida para ti? La vida es todo. La vida es todo. Como yo te decía desde el principio, somos seres eternos. Realmente la muerte no existe como tal. Existe simplemente el cambio, por decirlo así. Existe la transformación, por decirlo así. Dejamos este cuerpo humano, el cual a la vez es eterno de otra manera también, porque como hablábamos en las leyes de la termodinámica, nada se crea ni se destruye, sino se transforma. La materia Sí, misma también se va a transformar en otra cosa. Por eso se dice somos polvo de estrellas. sí. Todo, todo, al igual, todo es una manifestación de la conciencia, todo se va a transformar. Pero en esencia, lo que somos es eterno. La muerte no existe y todo es vida. Al fin y al cabo, la vida es una continuación, la vida es eterna. Y imagínate cuando hablamos de la vida viviéndola con presencia, la vida viviéndola con conciencia. Entonces se vuelve una experiencia maravillosa, estar vivo, realmente vivo. Y mira, tú hablabas yo de que yo he tenido 3 experiencias cercanas a la muerte. La última, yo te hablaba de haber experimentado mucha depresión. Entonces imagínate, el estar muerto es una condición interior, porque uno puede que esté muy con cuerpo físico, pero sentirse muerto por dentro. Y yo por Sí. muchos años sentí, por más de que tuve mucho éxito en mi carrera, mucho éxito en tantas cosas, mucho éxito a nivel de muchos niveles, sentía esa necesidad de volver al hogar, esa necesidad era una depresión existencial tremenda y por más hasta que había tenido un despertar de la conciencia y tenía tanta claridad, yo quería volver al hogar. Sí, eso es cuando la gente sigue hablando de la parte de la dualidad, ¿dónde es que Sí. está la unidad? Entonces, hace solamente 3 años, cuando tuve mi última experiencia cercana a la muerte, fue algo increíble. Otra vez volver a experimentar un trauma a nivel corporal y todo esto. Sí. Por eso le digo a las personas, no es necesario tener experiencia cercana a la muerte porque lo que uno vive a nivel corporal es muy traumático, pero esto fue en una cirugía. Mm. Y en esta cirugía la historia es larga, de pronto la contamos otro día, pero antes de la cirugía yo ya sabía lo que iba a pasar. Y le dije a la doctora, le dije, usted tiene que monitorear mi presión sanguínea. Y la tiene que monitorear. Entonces ella llamó, ¿cómo sería que estaba yo tan clara en esto que llamó al anestesiólogo? Y yo le dije, la tiene que monitorear. Entonces le dije, entonces para que entendiera, yo tengo mucha sensibilidad a la anestesia, tiene que monitorear. Pero es que yo ya sabía lo que iba
a suceder. Y entonces Sí. durante la cirugía, que estaban bien pendientes, mi presión sanguínea se bajó al suelo. Y yo entré en hipotermia y ahí fue cuando tuve mi siguiente experiencia cercana a la muerte y ya no tuve que vivir. Mira, cuando uno ya sabe quién es y se ha dado, ya tienes claridad de quién eres, no necesitas todo ese proceso de que oyes en las experiencias cercanas, hasta en la mía primera de ver esto, de ver lo otro, no, y directamente a la luz, directamente, sin más preámbulos a lo que es. Y ahí volví al hogar inmediatamente, ya, y cuando volví al hogar, ¿qué es el hogar? Es increíblemente, el hogar es recordar quién eres, recordar es volver a tu esencia, el hogar eres tú, pero eso es lo que yo no tenía claro, Sí. siempre era quiero volver al hogar allá, quería Allá. ir a un sitio. Sí. Entonces es cuando entro en ese estado otra vez. Y entonces es cuando escucho, me dicen, ¿te quieres quedar o quieres regresar? Mira, comparado con otras experiencias, con las otras dos que he tenido, jamás me fue preguntado si Sí. quería volver o que me quería quedar o nada. A mí las 2 veces anteriores de vuelta sin pregunta ni nada. Esta vez me preguntaron. Y entonces cuando yo digo, claro que me quiero quedar. Y después no le quería contar esto a mi esposo ni a mi hijo ni nada Sí. porque yo decía, no, van a Sí. creer que no los amo, pero no fue eso. Es que mira, en ese momento cuando dije, ¿cómo no me, yo sí me he querido quedar toda mi vida? Claro que me quiero quedar, esto es cuando uno lo llama el cielo, el paraíso, llámalo un resort de 12 diamantes, lo que quieras llamarlo, así se siente. Entonces yo dije, pues claro que me quiero quedar. Y no solo eso, sino en ese momento tú estás en un estado de absoluto desprendimiento. Y ese absoluto desprendimiento te lleva a ver todo con claridad. Yo no sentía atadura a mi hijo, a mi esposo, a nada. No es que no haya amor. Lo que pasa es que yo veía todo perfecto. Yo veía todo como, haz de cuenta, las cosas son como tienen que ser. Y si yo no estoy ahí, esa es la experiencia que mi esposo debe vivir, que mi hijo debe vivir. Lo veía todo perfecto, veía el plan Sí. de Dios perfecto. Entonces yo decía, las cosas son como tienen que ser. Entonces yo decía, si yo no hago parte del plan ahí, eso es lo que es. Entonces no tenía atadura a nada. Pero entonces cuando escucho o quieres regresar, digo, un momento, ¿es esto una prueba? Mira lo que es tener conciencia. Sí. Y yo llevaba muchos años meditando, muchos años practicando presencia, conciencia. Entonces yo digo, ¿es esto una prueba? Y dije, porque si Dios, si tu origen del todo, estás en todas partes y absolutamente todo es una manifestación de la conciencia. Entonces, ¿dónde es aquí y dónde es allá? Qué ¿Viste, interesante. Perla? Y es cuando dije, ya entiendo, dije, no hay aquí y no hay allá. Todo es una percepción de la conciencia. O sea, que es presencia. Presencia, claro, claro. Entonces cuando yo dije, todo es conciencia al nivel en que lo estemos, donde tengamos el foco de atención. Sí. Si lo tienes en el 3D, ahí es donde estás. Entonces dije, todo está aquí. El hogar no es un sitio, es un estado de conciencia. Por eso tú aquí mismo, en tu mismo cuerpo, en tu misma realidad, puedes experimentar lo que llamamos el cielo o el infierno. Sí. Tú puedes estar ahorita súper y de pronto en el siguiente momento no, todo Sí. está aquí, todo es una construcción mental, Sí. todo está aquí y ahora. Entonces cuando dije, no hay aquí, no hay allá. Y la única respuesta que se me ocurrió, lo único que se me ocurrió decir en ese momento fue, déjame donde te puedo servir mejor. Déjame donde le puedo servir mejor a Dios. Otra vez, si a la persona no le gusta la palabra Dios, donde le pueda servir mejor a la conciencia, donde le pueda servir mejor a la luz, donde le pueda servir mejor a la humanidad, déjame donde pueda servir. Y de ahí regresé
a esta densidad. Wow. Y entonces ahí cuando contestando tu pregunta de la vida es cuando me di cuenta, dije, no se trata de experiencia cercana a la muerte, se trata de experiencia cercana a la vida, se trata de vivir al máximo todo, lo que llamas bueno, lo que llamas malo, lo que llamas poquito, lo que llamas enfermo, para luego decir, hoy aprecio mi salud. Exactamente, sí, 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 sí. Es que es hermoso todo lo que has vivido, pero también con una gran enseñanza. Y lo que estás diciendo esto sobre apreciar cada cosa que nos sucede, pues es que eso es lo maravilloso de la vida. Y lo maravilloso de la vida es que no sabemos lo que va a suceder, ¿no? Es como dicen incierta, pero a veces queremos tener como una claridad, ¿no? De que esto va a pasar y como queremos controlarlo todo, eso ahí es cuando viene el sufrimiento, cuando queremos controlarlo todo. Claro, Isa, pero ¿sabes cuándo se vuelve la vida menos incierta? Ujú. Cuando se vuelve la vida menos tormentosa, cuando pausas. Sí, Porque cuando tú pausas, cuando tienes la capacidad de observar, cuando accesas a la sabiduría interior, estás creando tu propia realidad. Tú tienes dos maneras de vivir, como una marioneta de la realidad o como el creador de tu realidad. Y la vida es más incierta cuando eres una marioneta porque te pueden mover como quieras. Pero si yo sí, tengo la capacidad de parar, si yo tengo la capacidad de pausar, si yo tengo la capacidad de centrarme, de alinearme, de saber, de entender, sé cómo hablar, sé cómo, dónde estar, cuándo estar, en qué momento estar y empiezas a vivir la vida en coherencia, en alineación. Entonces fluyes con la vida y ahí eres el creador de tu propia realidad. de decidir cómo quieres pensar también, Ingrid, porque Claro, tenemos la opción claro, todos los días, ahorita mismo, tenemos la opción de decidir, ¿sabes qué? Voy a estar enojada todo el día o voy a estar contenta todo el claro, día, no importa qué es lo que sucede, porque ahí están los pensamientos, ahí tenemos la claro. decisión. ¿Cuál es mi actitud? ¿Cómo decido responder a la vida? Pues, mira, tú y yo podemos estar las dos viendo el mismo atardecer y tú decir, ay, no, es que ahorita yo no he preparado comida, no sé qué, y ni Sí, siquiera aprovecharlo. Y yo decir, ay, qué belleza de atardecer, qué divinidad, esto es una cosa exactamente. magnífica. Entonces, todo es Ujú. cuestión de actitud, Sí, todo es cuestión de decisión. ¿Cómo quiero sentirme? ¿Cómo quiero ver la vida? ¿Cómo quiero ser partícipe de mi experiencia? qué hermoso. Mira, me respondiste la otra pregunta sobre la muerte, que la muerte no existe, me la respondiste ya ahí mismo, pero otra cosa que te quiero preguntar, y te voy a lanzar la pregunta bien fuerte, aunque ya me lo dijiste, pero te lo voy a lanzar como yo quisiera lanzarlo, ¿no? Una persona, ¿somos Dios, Ingrid? Yo digo que somos una extensión de Dios. Ok, Así cuando te mostraba la analogía del sol. ok, sí, que Claro, me porque, encantó. claro, pero al ser una extensión de Dios, Ujú. somos una sustancia de Dios. Sí, Somos una partícula divina, somos una partícula de Dios, pero haz de cuenta, no, Dios, por eso es que si fuéramos Dios no podríamos hablar de libre albedrío, porque mm, ¿quién tiene libre albedrío? sí, Soy totalidad. Pero ¿qué es el regalo que nos ha dado lo que llamamos Dios? El que tú al ser esa extensión de Dios tengas tu propia perspectiva, tengas tu propia capacidad de tomar decisiones, de ver cómo quiero ser, cómo quiero sentirme, cómo quiero percibir, cómo quiero participar. Entonces somos una extensión, pero obviamente al ser una extensión, ¿cómo estamos hechos? A la imagen y semejanza de Dios. sí, Entonces siempre podemos accesar, siempre podemos volver al centro. Dios o esencia o fuente, dame claridad. Ayúdame a accesar el océano del conocimiento. Ayúdame a extender mi sabiduría. Pero es esa emanación, haz de cuentas que a mí me encanta esa analogía del sol. Pero ujú, imagínate, a la vez esos rayos del sol son el sol mismo. sí, Entonces somos una emanación y somos una emanación y somos la sí, somos, emanación misma, ¿sí? Entonces somos una extensión. Es como cuando tú tienes un hijo. Dice, tu hijo tiene tu genética, pero tu hijo, al ser de todas formas una emanación de lo que tú eres, de tú y tu esposo, se convierte en su propio rayito
de luz divina, ¿sí? Entonces todos somos, digo, somos una partícula divina, somos una emanación de la fuente, somos una emanación de Dios. Estamos todos conectados, que es lo que se dice. Y creo Exacto. que eso si lo entendiéramos muy bien, y lo he dicho yo también antes aquí, creo que si lo entendiéramos, creo que se acabarían todos nuestros problemas. Claro, se acabaría la división porque también me Ujú. daría cuenta de lo que hablábamos al principio. Es que estoy viendo la realidad desde mi propia perspectiva. Sí, ¿Qué tal es la tuya? O sea, para poder volver al centro de la unidad. Imagínate que es como un rompecabezas y tu pieza es única y la mía es única, pero sin tu pieza no puedo completar el rompecabezas. Entonces tú eres esencial, yo soy esencial, todos somos esenciales para que el rompecabezas se complete. Entonces mira, por más de que cada pieza es única, individual, sí, sin todas las piezas no hay rompecabezas. sí. Sí, entonces es lo mismo. Qué maravilloso. Fue una plática, una conversación, yo pienso. Sí, Maravillosa, Ingrid. De veras lo disfruté mucho. qué belleza. Gracias por invitarme, gracias por permitirme compartir y es un honor, como lo decía al principio, es un honor estar aquí contigo y me siento bendecida. No, no, no. El honor fue mío, la verdad, y muchísimas gracias otra vez por haber aceptado esta conversación entre tú y yo, que ha sido, como te digo, es maravilloso y no tengo palabras y creo que la gente, creo que va a aprender muchísimo de este podcast. Yo he aprendido muchísimo de este podcast, pues para entender realmente algo, pues esta parte de la vida, la muerte, y no es solamente que el sufrimiento nos habla de algo que tenemos que entender, porque tú, siendo científica y espiritual, o sea, todo eso te ha conectado, o sea, y todo eso te ha servido, toda esta experiencia te ha servido y te ha llevado a donde tú estás ahora en la vida. Sí, que estoy muy agradecida. Sí, muchas gracias, Perla. Ingrid, ¿algo más que te gustaría agregar? Bueno, yo creo que no quisiera que se nos hiciera este podcast tan largo porque luego no, la gente no se detiene a verlo, la vida se mueve muy rápido, pero quiero otra vez volver y terminar con la parte, con una enseñanza muy linda que me entregan a mí los seres de luz. Me dicen, no te imaginas qué tan agradecido todo el mundo estaría si se diera cuenta que para que tú existas, millones y millones y millones de partículas subatómicas deben estar de acuerdo. Y dicen, eres una intención divina. Entonces yo te invito a que recuerdes que hasta este lápiz mismo, yo digo, trillones y trillones de partículas subatómicas han accedido a ser este lápiz para que yo lo use, y el agua que me bebo y la flor que nace y el árbol y el viento. Entonces vive en agradecimiento. Eso es vivir la vida. Es darte cuenta a cada momento que todo lo que tiene que estar en concordancia y en sincronía y en alineación para que esta realidad esté manifestada. Digo, vive agradecido. Qué bonito, qué bonito. Ingrid, ¿dónde la gente te puede encontrar? Yo tengo mi página web, Ingrid Honkala, que bueno, ahí lo verán escrito para que les sea más fácil.com, y también estoy en el social media. Tengo 2 podcasts, uno que se llama Al morir comencé a vivir, que es con 2 amigos también muy hermosos que los 2 han tenido experiencias cercanas a la muerte. Y tengo también mi propio canal de YouTube. Bueno, uno es un podcast y el otro son 2 canales de YouTube. Y tengo también todas las diferentes outlets de social media. También hago sesiones, también hago retiros espirituales, también hago charlas, estoy en conferencias, muchos podcasts, televisión. Bueno, yo creo que prácticamente si se dirigen a mi página web y se inscriben a mi newsletter, ahí pueden ser partícipes, o a mi boletín informativo de todas las diferentes cosas que estoy haciendo. Están los libros también. Sí, los libros, sí.
Sí, 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 tengo mi primer libro, Una vida guiada en la luz. También he escrito libros infantiles y ahorita, bueno, están en inglés, pronto el español. Y ya estoy a puertas de sacar mi segundo libro. Entonces, se llama Morir para ver la luz. Pues voy a dejar toda la información de Ingrid Joncola aquí para que ustedes la puedan acceder a ella, puedan, por ejemplo, ir a sus conferencias, puedan checar sus podcasts, puedan ir a su website, suscribirse a su newsletter y también pues también los libros, ¿no? Y esperamos, no sé, cuando saques este libro puedas estar aquí otra vez con nosotros, Ingrid. Ay, con mucho gusto, sería todo un honor. Muchísimas gracias. Pues ya sabes que siempre te digo, por favor, suscríbete, con eso nos ayudas muchísimo para que estos podcasts realmente se hagan más grandes, para que lleguen a mucho más personas. Y ese es el corazón del podcast, que queremos unir aquí nosotros la ciencia y la espiritualidad. Y hoy tenemos a una persona que la ha unido, la verdad, que la ha unido la ciencia y la espiritualidad. Y pues ya sabes, quiero agradecerte, por favor, leo tus comentarios. Dame una manita, dale clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones del podcast, para cuando sepas cuándo hay un próximo podcast. Y ya sabes que siempre te digo que tú tienes el poder de transformar tu vida. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Ingrid. Gracias.